¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes sobre el acontecer nacional e internacional. Relaciones peligrosas, vínculos poco transparentes entre la industria de la comida chatarra y las universidades. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se demuestra? ¿Hacia dónde va precisamente esta investigación? Y sobre todo, ¿cómo evidencia estas prácticas de la industria de alimentos ultraprocesados y esta relación tan particular, tan oscura, tan complicada con las universidades? Este es un trabajo que presenta, por supuesto, poplab.mx, que está también en otros medios como pie de página, y que es una colaboración entre PopLab y Conectas, y es autoría de las periodistas Kenia Velázquez y Mónica Cervón, a quienes tenemos el honor, por supuesto, de recibir en nuestro canal y a quienes saludo, por supuesto, con mucho gusto. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por invitarnos. No, hombre, el honrado siempre yo, querida Kenia. Querida Mónica, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por tomar nuestra comunicación. Hola a todas y todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Pues yo comenzaría con una pregunta, iniciaría esta charla contigo, Kenia. ¿Cómo influye la industria de la comida chatarra en la investigación? Esto en relación con lo que ustedes documentaron. Bueno, mira, lo que encontramos es que pues da mucho dinero, ¿no? Y que nosotros logramos documentar 6.8 millones de dólares en un lapso de 12 años a una veintena de universidades. Pero esto, pues, puede ser mucho más, ¿no? Porque no todo entra directamente a las universidades. A veces hay dinero que se les da directamente a los investigadores. Hay dinero que entra por asociaciones civiles que no son identificadas plenamente como integrantes de la industria. O a veces lo que pasa es que donan a las fundaciones de las universidades y luego estas fundaciones le dan ese dinero a las universidades. Entonces ahí se pierde el rastro. Entonces, esta cantidad que pues puede ser mucho, puede ser poca, depende de cómo se vea, es solo una pequeña parte. Y esto logra tener pues una influencia muy amplia en lo que hacen las universidades y estas industrias. Por ejemplo, que eso, bueno, nos lo dicen los investigadores con los que hablamos, es que desde las preguntas, las preguntas de investigación, las hipótesis, hay cierta influencia. Y eso es lo que nosotras logramos ver, aunque no tuvimos acceso a los estudios, sí a los contratos. Y de 28 contratos, encontramos que en 8 sí había desde el contrato una incidencia de la industria. Por ejemplo, en el Colegio de México, la Asociación Refresquera les dice, bueno, nosotros, una de las cláusulas es, se comprometen a vamos a estar nosotros en todo el proceso de investigación. O del Sinvestav con Pepsi, en el que dice, Pepsi puede decidir qué investigadores van a participar. Entonces, bueno, solo en esta área ya nos parece que hay una influencia muy grande. Otra cosa como te digo, no pudimos ver los estudios, pero que sí alcanzamos a encontrar con los investigadores especialistas en conflicto de interés que nos dicen, bueno, pues la industria patrocina lo que ellos quieren. Entonces, hay temas que no los afecta, ¿no? O sea, ponen el foco, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, en otras cosas, ¿no? Pues en la falta de ejercicio, en la genética, en un montón de cosas, pero no en los efectos de sus productos. Entonces, van modificando la conversación y el enfoque de las investigaciones, las tendencias hacia otro lado. Entonces, pues no, pues esto es muy grave. Y bueno, de ahí muchas cosas más. Oye, Mónica, voy a tomar de referencia para la siguiente pregunta una frase del doctor Simón Barquera, con la que tu servidor coincide, pero ustedes, que son las autoras, nos la logran explicar mejor. Hablamos de una estrategia maquiavélica en contra de la salud. Espero que no se escuche la alarma que hay aquí afuera. No te preocupes, no te preocupes. Eh, pero bueno, sí, algo que nos decía el doctor Simón Barquera es que pues es una estrategia conocida como health washing, que es un poco
aportar dinero para causas sociales, porque también logramos ubicar no solo proyectos académicos, sino también proyectos sociales que realizan las universidades públicas mexicanas, para causas que son necesarias, ¿no? Y que son positivas, ¿no? Pero que justamente, como dice Kenia, no abordan específicamente los problemas que causa, por ejemplo, el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados, ¿no? Y que de alguna manera busca, por un lado, pues, ser una técnica de relaciones públicas y de marketing para las empresas, que la mayoría son empresas transnacionales, pero por otro lado, pues también buscan o tienen una influencia en las universidades, no solamente por los temas que se investigan, que justamente, pues es esto, no, un poco son otro tipo de temas y no específicamente los que tendrían algún impacto negativo comercial para esas empresas, sino que también algo que nos decían los especialistas a quienes entrevistamos, es que el financiamiento que le llega a las universidades mexicanas, el financiamiento privado, sobre todo de estas empresas, evita de alguna forma que las universidades puedan posicionarse o postularse frente a estos problemas que causa el consumo de ciertos alimentos, ¿no? O pues lo que venden estas empresas, que son empresas en su mayoría pues de bebidas azucaradas, ¿no? De cereales azucarados, ultra azucarados, y de distintos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, es no sé si es maquiavélico, pero sí diría que es una estrategia, ¿no? Que por un lado ayuda a silenciar, ¿no? Ciertos posicionamientos que podrían ocurrir en las universidades y por otro, pues a lavarse un poco en salud, ¿no? A bañarse en salud, diciendo que pues invierten para ciertas cosas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algo que hemos puesto como ejemplo es que la Fundación Kellogg's, que si bien nos comentaron es una de las fundaciones pues como más independientes posibles de la compañía Kellogg's, pues no deja de pertenecer, por supuesto, a la empresa, llevan el mismo nombre, nosotros Claro. revisamos su consejo fiduciario y pues hay integrantes obviamente de la empresa y el fondo con el que operan pues obviamente tiene algún recurso o alguna participación de la compañía Kellogg's. La Fundación Kellogg's otorga mucho dinero en la península mexicana a universidades que están ubicadas en ese lugar y pues realiza como muchos proyectos encaminados a temas de salud alimenticia para las comunidades indígenas y de agroecología y bueno, de distintas cosas que pues son cosas positivas, ¿no? Pero al mismo tiempo, una investigación internacional en 2019 encontró que la compañía había eliminado nutrientes importantes en al menos 5 de sus productos más famosos en México destinados a niños para abaratar su cadena de producción. Y eso pues obviamente estaba causando estragos en la salud de las niñas y niños que consumían pues estos productos de la compañía, ¿no? Entonces ahí digamos que podemos ver bien como esta actitud, ¿no? De por un lado invertir en salud nutricional para niñas y niños indígenas, en agroecología y por otro lado los productos que venden sin los nutrientes suficientes para abaratar su cadena de producción, ¿no? Entonces, pues como de ese tipo encontramos pues varias historias, ¿no? Como dice Kenia, no tuvimos acceso a muchos documentos, eso también pues fue un obstáculo porque la información no fue fácil de rastrear, ¿no? Pero en lo que encontramos, pues sí, en los documentos a los que tuvimos acceso, pues sí logramos identificar una injerencia de las empresas, poniendo, por ejemplo, a terceras personas sin definir quiénes son esas terceras personas, a supervisar el avance de las investigaciones académicas, en otros casos con cláusulas muy ambiguas que permitían a las financiadoras, a estas empresas, detener el financiamiento a la universidad en cualquier momento a su sola discreción si alguno de los avances del proyecto no les parecía bien. El caso de Pepsi, por ejemplo, con el Sinvestab, ¿no? Que entre sus cláusulas, que además es un contrato que está testado, argumentando el secreto comercial, no podemos saber realmente de qué se trató el proyecto, pero sí en lo que pudimos ver, por ejemplo, pues Pepsi tenía el derecho o había establecido el derecho en el contrato de poder elegir a las personas que iban a participar de la investigación, a las y los investigadores, y también el derecho de eliminarles o correrles pues del proyecto en el momento en el que la empresa quisiera, ¿no? En otros casos, por ejemplo, con la Universidad Mexiquense del Bicentenario, que está ubicada en el Estado de México,
En 2010 Nestlé le donó un edificio, el Cefoden, que es un edificio destinado a tareas en áreas nutricionales, a cambio de que la universidad aceptara tener a un integrante de la empresa en su consejo directivo de forma permanente. Y, por ejemplo, ahí en su decreto de creación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, es cierto que tienen incluida la participación de al menos 2 miembros del sector productivo en su consejo directivo, porque entendemos que pues obviamente que las universidades tienen que tener algún vínculo empresarial o con las empresas, ¿no? Son actores importantes pues también en el escenario, ¿no? Pero este decreto decía, o dice más bien, que estas personas del sector productivo pueden estar 2 años con la opción de reelegirse por un periodo más, es decir, pueden estar máximo 4 años en el consejo directivo. Sin embargo, Nestlé lo que le pidió a la Universidad Mexiquense fue estar de forma permanente, ¿no? Es decir, pasar sobre los estatutos de la propia universidad. Como el edificio sí fue donado y está en poder de la universidad, asumimos que la universidad aceptó esta condición. No pudimos hablar con ellos, no aceptaron la solicitud de entrevista. Nosotras incluso mandamos una batería de preguntas muy específicas sobre lo que vimos en el contrato de donación y pues no tuvimos ninguna respuesta. Pero digamos que estos son pues algunos de los ejemplos que nosotras pudimos corroborar con documentos que de hecho están públicos en la investigación. Ustedes los pueden leer, los pueden descargar para revisarlos, que pues hay una injerencia de la industria Sí. pues sin suficientes protocolos por parte de las universidades para estudiarlos, ¿no? Oye, Kenia, esto, pues a final de cuentas, afecta la autonomía de las instituciones. Me quedo pensando ahorita que las escuchaba en el tema del Sinvestab, que es una referencia en muchos sentidos, sus investigaciones, sus investigadores también juegan un papel importante en cuestión de credibilidad de muchos estudios y que en un momento dado se pueden ver afectados, dañados, comprometidos por este tipo de relación. Sí, fíjate que era algunas de las cosas que nosotras nos preguntábamos, porque bueno, en las respuestas de algunas universidades nos decían, es nuestro derecho por la autonomía, por la libertad de cátedra y tal, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿hasta qué punto llega esa autonomía de poder hacer lo que sea? Porque hay universidades que encontramos que, digo, no específicamente en este tema que estábamos buscando, pero sí que hacen muchísimos trabajos para empresas de temas pues, que benefician a las empresas. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es entonces el papel de la universidad pública? Entiendo que las universidades privadas, si lo hacen, pues bueno, no le tienen que rendir cuentas más que a los que pagan la colegiatura, pero en Claro. las universidades públicas, y esto era algo que les preguntamos a un par de ex rectores que entrevistamos, ellos decían, bueno, pues justamente sí, esto pone el riesgo a la autonomía universitaria, ¿no? Porque pasan a estar sujetas a lo que las empresas dicen y señalan. Mira, a raíz de esta publicación me buscó una nutrióloga y me dijo, fíjate que yo un día critiqué a Danone públicamente y entonces Danone le habló a la universidad pidiéndole que tomara medidas así como disciplinarias, ¿no? Digo, Ujú. la universidad pues no le hizo mucho caso, pero para ella fue como un shock, ¿no? De, imagínate, o sea, si estas empresas van y se sienten con la autoridad de decirles a las universidades hagan esto o hagan aquello, pues está tremendo. Y como decía Mónica, esta posibilidad de que las universidades no se posicionen ante temas como el impuesto a bebidas azucaradas, el etiquetado y tantas otras medidas tan necesarias, ¿no? Que no lo han hecho, ¿no? Entonces, pues eso nos habla de que sí hay, eh, no quiero generalizar, pues, pero sí hay una tendencia como a no involucrarse en esas cosas. Falta un marco regulatorio, Mónica. Sí, justamente pues es algo que hablaban, que nos explicaban los especialistas, ¿no? Sobre todo quienes han dirigido universidades o que han estado, por ejemplo, en la NUYES, ¿no? Que pues esta asociación que aglutina a las universidades públicas mexicanas, que justamente no existe en el país como ningún marco regulatorio que permita definir los límites del financiamiento privado que entra a las universidades públicas mexicanas, ¿no? Y que permita como definir como ciertas directrices para poder aceptar este financiamiento
cómo se va a hacer, ¿no? Y cómo, quizá como hasta cuándo y hasta dónde, ¿no? Lo que nosotros pudimos corroborar hablando con las pocas universidades con las que hablamos, que aceptaron la solicitud de entrevista, es pues, por un lado, que no existe, que esto es como caso por caso y como digamos, sí pasa por un proceso jurídico, pero digamos, no hay como ninguna regulación nacional, ¿no? Que les marque como algún camino. También nos hablaron sobre, por ejemplo, pues investigadoras, investigadores que no con una mala intención, eso sí lo queremos dejar claro, pues no es que estas investigadores lo hagan, digamos, con la intención de afectar a alguien, ¿no? En México, las investigadoras, los investigadores, sobre todo, por ejemplo, quienes están en el Sistema Nacional de Investigadores, pues tienen que estar produciendo investigación y no hay suficientes recursos públicos para que lo hagan. Entonces, a veces, pues tienen que buscar recursos privados, ¿no? Y tampoco está como regulada esa parte, ¿no? O sea, lo regula cada universidad, pero no existe como un marco general para decir, bueno, las investigadoras, los investigadores pueden hacer esto, hasta cuándo, hasta dónde, cuáles son como las responsabilidades, obligaciones, derechos a los que van a estar atados, ¿no? Entonces, eso encontramos como esta laguna legal, ¿no? Que existe en el país, que pocas personas se cuestionan, que creo que esto es algo importante de la investigación, pues como poner en la mesa algo que a lo mejor no nos preguntaríamos o no nos estamos preguntando en el país, y es un poco como abrir esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con este dinero privado que está entrando? Porque también algo que preguntábamos a las universidades era cuáles eran sus protocolos para prevenir y atender el conflicto, un posible conflicto de interés con las financiadoras, ¿no? Y la verdad es que la respuesta que obteníamos pues era un poco como de sorpresa, ¿no? Como que decían, pero ¿por qué? O sea, como que no les parecía que hubiera ahí algo, quizá a lo mejor ni se lo habían preguntado, ¿no? Y entonces, pues esta parte es un poco como tratar de abrir esta pregunta y decir, bueno, pues es que sí se necesita, ¿no? Pensar en un protocolo que pueda atender cuando hay un conflicto de interés, cuando un investigador o una investigadora está recibiendo recurso privado que, digamos, como per se le hace atender ciertos compromisos, ¿no? O sea, como que estas cosas son las que desde la autonomía universitaria y desde pues las dependencias mexicanas que regulan a la educación pública en el país, pues tendrían que hacerse también la pregunta, ¿no? En diversas ocasiones, en diversas charlas, nos hemos dado cuenta cómo, gracias al trabajo de ustedes, Coca-Cola, por ejemplo, juega con estas fichas, ¿no? Incluso hay un excelente trabajo titulado Las fichas de Coca-Cola. Y cómo va ubicando a cada uno de sus intereses a través de diversos personajes e influye en las políticas públicas en materia de salud. Este cabildeo, este lobby, Kenia, se ha vuelto, ahorita que escuchaba a Mónica, se ha vuelto normal, pero además de definirlo como normal, le permite en un momento dado a las universidades lavarse las manos, porque a final de cuentas las decisiones que toman estas empresas de productos chatarra no son por el bien común, ellos son un negocio y como tal se comportan para garantizar privilegios y beneficios para sus accionistas. Sí, por supuesto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Con las universidades, porque luego, mira, pasó con este estudio del Colmex y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ambas recibieron recursos de la iniciativa privada para estudiar el tema de los impuestos. Y quien los distribuyó fue Coca-Cola a nivel internacional para tratar de mostrar desalentar a otros países a que implementaran medidas similares, y a nivel local AMPRAC, que hizo un boletín y se compartió ampliamente en los medios. Entonces, si tú googleas así la eficacia de los impuestos, te vas a encontrar muchísimas notas diciendo el impuesto a bebidas no sirve, ¿no? Entonces usan eso y entonces pero luego son muy, muy listos porque ponen el investigador tal de la universidad tal, dice que el impuesto, no sé qué. Y las universidades, estaba yo revisando un estudio de Consulta Mitofsky del 2020, en quién confiamos los mexicanos, y en segundo lugar aparecen las universidades. Entonces, bueno, pues el peso de eso y de no que sea claro quién lo patrocina. O sea, sí influye en las políticas de salud pública, sí influye en la percepción de la opinión pública de la gente, pues, ¿no? Porque confía en esto. En el caso, por ejemplo, del Colmex, que sí fue de las poquísimas universidades que quiso hablar con nosotros,
ellos me decían, bueno, es que se trabajó esa manera individual del investigador. Y yo, pues sí, pero está firmado con el Colmex, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y no dicen fulanito de tal, dicen el Colegio de México. Entonces, ¿cómo? O sea, puede ser el único caso y a lo mejor es la única ocasión que le ha pasado al Colegio de México, pero ya se involucró en este asunto y solo revisan la parte legal, ¿no? Que bueno, ahí nos decían en el colegio que que pusieron un comité y que bueno, que lo estaban formando y que era un proceso muy largo y no sé qué. Entonces, bueno, sigue sin resolverse el tema del conflicto de interés. Entonces, ese es el gran asunto que nosotras queríamos mostrar con este trabajo, ¿no? Es algo que no se ve y sabes qué? Que está súper naturalizado, o sea, lo que decía Mónica, los académicos, investigadores y gente que hablamos off y on the record, era una cosa de sorpresas y de por qué, ¿no? O sea, ¿qué tiene de raro que, ¿no? Es la libertad de cátedra y bueno. Entonces es un asunto que yo creo que sí se tiene que revisar, pues porque te digo, afecta en la vida de las personas y para todo se consulta a las universidades, ¿no? Para los grandes temas nacionales. Sí, sí, totalmente. ¿Y dónde juegan, Mónica, los políticos? Entiendo que hay una parte de este gran trabajo que involucra a la Fundación Gonzalo Río Arronte, que es una fundación en donde pues hay políticos también que estuvieron metidos en el sector precisamente industrial, en el sector financiero, en el sector salud. Sí, bueno, esta fundación, pues es una fundación que aporta mucho dinero a muchas causas, sobre todo temas de salud, de adicciones, de agua, a universidades públicas mexicanas. Y bueno, como tú bien lo mencionas en su consejo eh, patronal, pues hay grandes empresarios mexicanos, ¿no? Que pues están muy relacionados con la industria porque son sus clientes, ¿no? La industria de los ultraprocesos pues son sus clientes, son empresarios que están relacionados con cadenas de suministro, ¿no? Con grandes compañías o grandes cadenas, pues, comerciales. También hay políticos o expolíticos, más bien exfuncionarios como Pablo Curi Morales, ¿no? Que es esta persona, pues, muy cuestionada por cómo manejó, por ejemplo, el tema del etiquetado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? El etiquetado de los alimentos. Entonces, pues es una fundación que, si bien muchas personas nos decían, bueno, o sea, que habían recibido recursos y que no habían como tenido digamos, como ningún conflicto, lo que sí creemos que es importante es que, bueno, en México las fundaciones no están obligadas a transparentar quiénes son sus donantes, ¿no? En primera. Entonces, el dinero que otorga la fundación a las universidades, pues realmente no sabemos con claridad, ¿no? Si de dónde viene, por un lado, ¿no? No estamos diciendo que esto sea ilegal, al contrario, así está la ley, ¿no? Eso es lo que permite la ley. Y por ejemplo, algunos de los contratos de la fundación con las universidades, justamente en algunas de sus cláusulas decía que podían poner a una persona, a un tercero, a revisar el avance de las investigaciones académicas. Nosotras le preguntamos a la fundación qué perfil tenía esa persona o ese tercero que podía supervisar el avance académico, ¿no? Si ese tercero podía tener algún interés comercial, dado que sus integrantes pues tienen intereses comerciales, son empresarios, ¿no? Si podía tener algún interés comercial en lo que se estaba investigando, sobre todo cuando estaba relacionado con temas nutricionales, ¿no? Que es como el tema que nosotras digamos, como que revisamos para esta investigación, tampoco obtuvimos ninguna respuesta. Entonces, pues ahí creemos que es importante mirar pues todo el contexto, no pudimos o no podemos asegurar pues que actúen de mala fe o que esté ocurriendo ahí algo, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hay opacidad y donde hay opacidad pues es difícil determinarlo, ¿no? Entonces es importante pues echar luz sobre este tipo de cosas y bueno, pues no haber obtenido respuesta es una señal de algo, ¿no? Y bueno, pues en esta participación pues de gente que también participa de la política, también está la Fundación UNAM, por ejemplo, que recibe también recursos por ejemplo, de la Fundación Gonzalo Riarronte, que incluso comparten pues rectores o gente respetada en la academia y en las organizaciones civiles, también como pues de dinero como para hacer buenas obras, ¿no? Que pues, hay muchas fundaciones así. Y cuando nosotras preguntamos por transparencia a la UNAM sobre algún recurso que había recibido la Fundación UNAM para proyectos de la universidad,
la UNAM nos respondió que pues la fundación no es un sujeto obligado de las leyes de transparencia, lo cual tiene razón, y que por ese tema pues no podían responder cómo se había operado ese dinero, pese a que pues estaba destinado a proyectos académicos, pues a proyectos de la universidad, pero a través de la fundación. Entonces, bueno, son estas cosas las que pues tenemos que revisar, porque aunque haya gente muy respetada ahí, pues la falta de transparencia, pues ahí es grande, ¿no? Y ahí, pues ahí es importante como echar luz. Ahí lo tiene usted, amiga, amigo de esta comunidad. De verdad, échele un ojo en poplab.mx, especiales, relaciones peligrosas, vínculos poco transparentes entre industrias y universidades, un trabajo conjunto entre PopLab y Conectas, y que nos ayuda precisamente a entender todo este conflicto de interés, todos estos intereses que se mueven de la mano de estas empresas grandotas, más que grandes, empresas grandotas que tienen una responsabilidad brutal en materia de salud, en materia de enfermedades y que se niegan simplemente a asumirlas como tales. Un trabajo excelso de Mónica Cervón y Kenia Velázquez, a quienes de verdad les agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Mi querida admirada Kenia, de verdad siempre un gusto. Igual, el gusto es mío estar aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Mi querida Mónica Cervón, de verdad un placer platicar y escucharte. Muchas gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de hablar de este proyecto.